Ya estamos grabando. Y ahora pues vamos a... Así que tengan sus Biblias listas porque vamos a usarla esta noche. Así que tengan por favor todas sus Biblias listas. Muy bien. Como nosotros estuvimos hablando las semanas anteriores, nuestro principal propósito era hacer el primer paso en el proceso del estudio de la Biblia, que era delimitar el pasaje, es decir, establecer cuál era la unidad literaria del pasaje. Hoy vamos a estar hablando de algo diferente, vamos a estar hablando de la idea exegética. Ahora, antes de comenzar a hablar de este particular paso en el proceso del estudio de un texto bíblico, quiero recordar un par de cositas, ¿no? Hacer como una especie de memoria. Una de las cosas importantes es que nosotros recordemos la importancia del contexto. El contexto, como habíamos dicho anteriormente, un texto sin contexto es un pretexto, ¿no? Y obviamente Elena G. de White apoya esta idea cuando el conflicto de los siglos dice lo siguiente: la conducta de este falso maestro, una persona que estaba enseñando cosas que estaban fuera de lo que enseña el texto bíblico, ilustra la de otros muchos, desprenden de sus contextos unas cuantas palabras de las Sagradas Escrituras, por más que en muchos casos aquellos encierren un significado contrario al que se les presta, y estos pasajes aislados se tuercen y se emplean para probar doctrinas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Por lo tanto, ella habla no solo de la importancia de tener la palabra, de estudiar la Biblia en su contexto, sino más de la superioridad de la palabra de Dios. Por ello también ella declara que la palabra de Dios es la norma infalible, los testimonios no han de ocupar el lugar de la palabra. Prueben toda su posición por medio de las Escrituras y prueben por la palabra revelada de Dios todo punto que sostienen como verdad. Por lo tanto, ella le daba autoridad completamente a la Escritura. Y eso nos lleva entonces a nosotros tratar de poder ser un poco más diligentes en el estudio de la palabra. Ahora, obviamente, la idea exegética proviene de la palabra exégesis, y como también observamos en algunas clases anteriores, esta consiste en la aplicación de normas de hermenéutica o normas de interpretación que nos ayudan a extraer, esto es una palabra muy importante, extraer el significado original del autor de un texto, y basado en este significado buscar aplicaciones actuales. Noten la dirección en la cual se hace el estudio. Se comienza con la intención del autor del texto y de ahí se transita entonces hacia la aplicación moderna. Es muy importante que nosotros entendamos esta forma direccional de poder estudiar el texto y de poder aplicar el texto. Usualmente muchas personas comienzan en la dirección opuesta, comienzan en la aplicación moderna, y entonces se van al texto buscando textos que soporten su posición, y debe ser todo lo contrario. La idea exegética consiste en discernir cuál era la idea original e intencional del autor. La forma en que lo podemos quizás ilustrar, imagínense que usted se pone en los zapatos, en el lugar de la persona que escribió el texto bíblico, y usted trata de discernir cuál era la intención original, cuál era la idea original, qué es lo que el autor tenía en mente a la hora de entonces escribir el texto bíblico, bien sea una carta, bien sea una canción, como el caso de los Salmos, bien sea grabar un hecho histórico con un propósito teológico, bien sea establecer leyes, lo que sea que esté escrito. La pregunta principal que nosotros tenemos que hacernos es cuál era la intención principal del autor. Por lo tanto, nuevamente, la dirección o el proceso de interpretación del texto bíblico comienza con la idea original del autor,
Obviamente esa idea original, el autor tenía una audiencia. Cuando ponemos aquí la palabra lector, no nos referimos al lector moderno, nos referimos al lector que eh, primeramente recibió este documento o esta enseñanza. Es decir, cuando nosotros pensamos por lo menos en el Apocalipsis, obviamente el autor es Juan y el lector es los miembros de todas las iglesias cristianas de la provincia de Asia, cuyas congregaciones son mencionadas por lo menos en su mayoría en los mensajes a las 7 iglesias, porque esos cristianos fueron los primeros en recibir el documento y hay cierto conocimiento entre el autor y entre los primeros lectores que es inferido, y obviamente al ellos ser la audiencia principal, pues necesitamos tomarlo en cuenta para entonces poder determinar la intención principal del autor. Y obviamente tenemos entonces al final, lo último del proceso, entonces la aplicación moderna o la interpretación de qué es lo que entonces este texto puede representar para nosotros hoy en día. Así que vamos a repasar algunos pasitos del proceso exegético, ¿no? Lo primero es determinar el contexto. Y obviamente hay varios diferentes tipos de contexto. Está el contexto inmediato, es decir, el contexto, por lo menos los capítulos anteriores y posteriores al texto que usted está estudiando, y el contexto de ese libro, de esa carta, de bien sea de los libros históricos, bien sea los libros de literatura de sabiduría, como Proverbios, Eclesiastés, Lamentaciones, etcétera, ¿no? El contexto inmediato. Luego tenemos el contexto intertestamentario, es decir, dentro de cada testamento, cómo ese texto se correlaciona con otros textos dentro del Nuevo Testamento, y dentro del Antiguo Testamento, cómo se correlacionan, está usando el autor algún texto del Antiguo Testamento y cómo lo está aplicando. En el caso de un texto del Antiguo Testamento, cómo se aplicó en eso en un futuro, cómo lo entendió Jesús, cómo lo entendieron los apóstoles, etcétera, ¿no? Así que es importante el contexto intertestamentario. El siguiente contexto es el contexto histórico, geopolítico y cultural. Cultural incluye también el contexto religioso. Y al final les voy a dar algunos recursos, ¿no? Que he estado trabajando y creando en ellos para que la gente pueda tener acceso a diferente información en cuanto a estos partículos contextos, el histórico, geopolítico y cultural. Pero básicamente eso responde a la pregunta en qué momento de la historia, bajo qué circunstancias geopolíticas, en qué lugar y bajo qué influencias se formó el texto. Obviamente tenemos el género literario, que es importante, o sea, nosotros cuando estudiamos el Apocalipsis, obviamente nos damos cuenta de que usa muchas imágenes que son simbólicas. Obviamente, cuando Juan está hablando de los caballos, los jinetes que salen y unos tienen colas de serpiente y muerden, no está hablando en forma literal, sino es un lenguaje simbólico. ¿Y cómo nosotros podemos entender eso? Obviamente entendiendo el género literario apocalíptico, lo mismo en el caso de algunas partes, de unas secciones del libro de Daniel. En el caso, por lo menos, de las parábolas, sabemos que no eran historias reales, sino que eran historias ficticias que tenían el propósito de enseñar una moraleja específica. Por ello, cuando nosotros vemos la historia de Abraham, Lázaro y el rico, entonces nos damos cuenta de que obviamente cuando habla de que estaba en el vientre de Abraham, no está hablando en forma literal, es decir, el cielo no está en el vientre de Abraham y está tan cerca de lo que se llama el Hades o el lugar de tormento, que se pueden hablar de un lado al otro. Obviamente eso es algo ficticio, pero eso lo entendemos porque tenemos el género literario con el cual se produce el texto, es decir, es una parábola. Y obviamente también tenemos que entender el contexto teológico. Así que todos estos son contextos que tenemos que tomar en cuenta
a la hora de estudiar un pasaje y tener una idea de ello para poder tener un mejor entendimiento del mismo. El siguiente paso es el que hemos estado practicando las últimas semanas, que es delimitar el pasaje. Las dos preguntas principales son: ¿dónde comienza el pasaje y dónde termina mi pasaje? Y hemos estudiado que obviamente los pasajes están englosados o están encerrados dentro de una unidad literaria que tiene una transición donde comienza y una transición donde termina. A veces la transición es muy clara, a veces la transición no es tan clara. Y que dentro de una unidad literaria podemos tener varias subunidades literarias también. Así que todo esto es posible y es importante que nosotros lo estudiemos y lo observemos bien para entonces poder tener un conocimiento más acertado del contexto y del pasaje en sí, especialmente cómo está estructurado. Y obviamente el tercer paso entonces es extraer la idea exegética. Ahora, cuando nosotros pensamos en la idea exegética, quizás una analogía que también podemos usar es cuando usted estaba quizás en la primaria o empezando el bachillerato, ¿no? A ustedes les enseñaron a sacar la idea central de un párrafo o de un escrito. Usted puede leer un escrito y entonces usted necesita sacar la idea principal de ese escrito. La idea exegética es algo parecido, aunque no necesariamente es un paralelismo exacto entre ambas, pero tiene más o menos el mismo raciocinio. Es decir, usted quiere extraer cuál es el mensaje principal, la intención principal que tenía el autor al poner estas palabras, al plasmar estas palabras en el texto bíblico. Y obviamente una de las cosas difíciles es entonces poder determinar cuál era la idea exegética y no nada más cuáles eran las ideas que rodean el texto. En un texto pueden haber muchas ideas. Por lo menos, si usted piensa en el Salmo 23, usted ve la idea de los valles de sombra de muerte, usted ve la idea del cuidado de Dios, usted ve la idea de una oveja, ve la idea de un rey, ve la idea de los caminos de justicia. Todas son ideas que complementan la idea exegética, es decir, desarrollan esta idea, pero ¿cuál era la intención original del autor? ¿Cuál era la esencia del mensaje que el autor quería dar? Y espero que yo ahorita preparé varios textos para que podamos más o menos estudiarlos y practicar esto. Si no logramos practicarlos todos hoy, entonces los vamos a practicar la semana que viene, ¿ok? Así que eso es importante y eso nos hace que obviamente nosotros tengamos cierta actitud de análisis del texto. Es decir, estudiar un texto no es nada más la forma más simplista que yo he visto, es que las personas leen un texto y entonces enseguida se van a los comentarios, bien sea los comentarios de Elena G. de White o otros comentarios, y no pasan tiempo meditando en el texto. Es importantísimo que nosotros, antes de revisar cualquier comentario, cualquier literatura, cualquier libro, que nosotros pasemos tiempo solos con el texto, que el texto sea el que ponga las ideas en mi mente. Es decir, yo leo el texto y yo veo que el texto gobierne el análisis inicial. Después va a haber tiempo para entonces leer comentarios y leer otro tipo de ayudas que nos puedan a ilustrar o expandir el conocimiento. Pero el primer paso, o sea, el paso inicial tiene que ser yo, el estudiante, solo con el texto bíblico. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cómo podemos extraer la idea exegética? Y ahora quiero darles la estrategia más sencilla que por lo menos me ha funcionado a mí. Y es haciendo preguntas. Eso es una cosa muy importante. Cuando ustedes vayan al texto bíblico, vayan con la idea de hacerse diferentes preguntas. Preguntas que ustedes puedan, a lo largo del estudio del texto, entonces poder contestar. Y la idea exegética está conformada por dos elementos principales: el sujeto y el complemento. Ahora, ¿qué es el sujeto? El sujeto
Obviamente cuando ustedes quizás se acuerdan de sus estudios de gramática, ¿no? Tenían sujeto y predicado. Es decir, el sujeto es el que hace la acción y obviamente el predicado es tanto el verbo como el resto de los elementos en una oración que describen lo que el sujeto de la oración hace. Yo lavo mi carro, yo soy el sujeto, lavo mi carro, obviamente es el predicado. Bueno, esto es algo similar, no exacto, pero algo parecido. El sujeto de un texto bíblico es el tópico acerca del cual el pasaje está hablando. Es decir, háganse las siguientes preguntas. ¿De qué trata el pasaje? ¿Cuál es el tópico central del mismo, del pasaje, según el autor? Según el autor. Por lo menos cuando ustedes piensan en Mateo 24 y Mateo 25, ustedes van a ver que obviamente el tópico es la destrucción de Jerusalén, es decir, no queda piedra sobre piedra, y las señales de la segunda venida de Cristo, es decir, Cristo está dando una serie de señales que son anticipación de que pronto le habría de venir, y eso debería darle esperanza. Y obviamente luego transiciona en Mateo 25 a cómo prepararse para la segunda venida y obviamente entre esas cosas él hace el énfasis en cómo no prepararse para la segunda venida. En todas esas cosas obviamente él hace énfasis que nadie sabe el día ni la hora y es irrelevante el día y la hora, no importa las fechas, eso no te ayuda a prepararte. Lo que te ayuda a prepararte es usar tus talentos, llenar tus lámparas de aceite, ser fiel en el manejo del ministerio y obviamente practicar la misericordia con aquellos que están sufriendo. Eso te ayuda a prepararte. Pero el día y la hora, saberlo o no saberlo, eso es completamente irrelevante. Por lo tanto, ¿de qué se trata el pasaje? ¿Cuál es el tópico central? ¿Qué es lo que el pasaje está desarrollando? Obviamente, si nosotros hablamos por lo menos de eh, se me ocurre mencionar por lo menos lamentaciones, puede ver cada una de los lamentos que existen, que están en este libro, pues todo el tópico principal obviamente es el sufrimiento por la destrucción de Jerusalén. Cuando usted ve por lo menos historias en los libros de crónicas y de reyes, obviamente el tópico principal, la idea principal de estos libros es esta es la razón por la cual nosotros estamos en el exilio. ¿Por qué? Porque mira lo que hicieron cada uno de estos reyes. Y cada una de esas historias entonces tiene un punto, una idea exegética principal. Así que las primeras dos preguntas que usted tiene que hacerse para entonces determinar cuál es el sujeto de un pasaje es de qué se trata el pasaje y cuál es el tópico central que el autor está tratando en este pasaje. Luego de que usted responde esa pregunta, entonces ustedes pueden pasar a lo siguiente, que es el complemento. Y el complemento es lo que el autor está diciendo acerca del tópico. Es decir, el tópico es la segunda venida de Cristo y la destrucción del templo. ¿Qué es lo que está diciendo acerca del tópico? Entonces está hablando de la huida de Jerusalén, va a estar hablando de las señales que han de venir, está hablando de que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, está haciendo una analogía de la segunda venida con los días de Noé y entonces eventualmente transiciona a cómo prepararse para la segunda venida. Es decir, las dos preguntas principales en el complemento es ¿qué dice acerca del tópico del pasaje y cómo se desarrolla el sujeto del pasaje? Es decir, si el sujeto es como el pastor Rivas enseña la clase de hermenéutica, entonces el complemento va a ser el pastor Rivas usa PowerPoint, usa ejemplos, usa video, pone el Teams y entonces nos da analogías de cómo entonces uno puede estudiar el texto bíblico y está siguiendo obviamente un proceso de exégesis. Así que el sujeto es, el pastor Rivas enseña la clase hermenéutica, el complemento es cómo entonces se enseña la clase de hermenéutica. Y obviamente en la idea exegética entonces se combinan ambos. Y una forma clave para usted determinar si usted tiene una buena idea exegética es que usted puede incluir todos estos elementos en una oración concisa
en una oración específica y que no sea demasiado extensa. Ya les voy a dar algunos ejemplos. Así que es importante que nosotros podamos combinar estas cosas y podamos entonces hacernos estas preguntas. Obviamente hay cierto elemento suyo de las ideas exegéticas que yo pueda extraer, no van a ser las mismas que usted extraiga, pero por lo menos siguiendo este proceso usted está permitiendo de que el pasaje sea el que gobierne obviamente el estudio de los mismos. Por lo tanto, la mejor estrategia, en mi opinión, es hacerse preguntas. Segundo, considerar el punto de vista del autor. Tercero, tener en cuenta quién fue la audiencia primaria. Mire, cuando ustedes piensan en el libro de Apocalipsis, piensen en esto. En el libro de Apocalipsis se describe o se menciona la ciudad de Babilonia. ¿Ok? Pero en la forma en que se la describe, es una ciudad de las 7 colinas. ¿Ok? Obviamente, Babilonia no tenía 7 colinas. Babilonia un terreno completamente plano a las orillas del río. Por lo tanto, no tenía ninguna colina. Sin embargo, Roma sí tenía varias colinas. Es decir, Juan le da nombre de Babilonia a la ciudad, pero la describe en términos con características que representan justamente a la ciudad, la capital del Imperio Romano, la ciudad de Roma. Y obviamente los primeros lectores al leer la carta entendían perfectamente la alusión que Juan estaba haciendo. Y obviamente ellos estaban sufriendo bajo el poder opresor de Roma, por lo tanto la carta va dirigida a darles esperanza y a decirles, no se preocupen, Dios va a descender a pelear por ustedes. Así que otra pregunta importante que nosotros podemos hacer en tratar de entender la idea exegética, sobre todo en los libros históricos, en las cartas, en las epístolas, es qué problema o qué problemas están siendo abordados por el autor. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, obviamente vemos, luego de leer el texto, damos cuenta de que había abusos en la cena del Señor, en lo que nosotros hoy en día llamamos la Santa Cena o la comunión. Habían personas practicando la prostitución cúltica, había un hombre viviendo en incesto dentro de la iglesia, habían borracheras, habían pleitos entre ellos, y cada una de estas cosas, cada uno de estos problemas, Pablo va a tomar en cuenta a lo largo de la carta, porque entonces va a decirles, va a darles consejos o exhortaciones para que pongan estos problemas a un lado y entonces puedan avanzar hacia un mejor entendimiento mutuo y superar estas dificultades. Así que es importante esa pregunta, ¿qué problema o qué problemas están siendo abordados por el autor? ¿Qué circunstancia por lo menos está originando esta discusión? Cuando ustedes ven los evangelios, obviamente las disputas con los fariseos son bastante importantes y muchas de estas disputas dan origen a muchos de los discursos y las historias que decía Jesús. Y obviamente o sea, el autor de los evangelios tenía un contexto principal, tenía una intención principal, por lo menos Mateo, como ustedes pueden ver cómo usa las profecías del Antiguo Testamento para entonces decir, casi todas son profecías dirigidas hacia Israel, pero entonces él las cambia y dice, Israel falló aquí, pero Jesús tuvo éxito aquí. En el caso de Lucas, Lucas te dice que está haciendo a un señor llamado Teófilo, le está diciendo, te voy a narrar cómo fue que surgió la iglesia cristiana. Y cuál es el origen detrás de comienza desde el nacimiento de Cristo hasta la cárcel, el encarcelamiento de Pablo. Y obviamente la idea es, esto no es obra humana, es obra divina, y es una continuidad de la obra que había comenzado Israel, pero que fueron rechazados porque sencillamente no solo mataron a Cristo, sino que también rechazaron el mensaje absolutamente al eliminar a Esteban, y entonces eso dio paso a que surgiera una nueva comunidad a través de la cual Dios habría de llevar su verdad. Esto es la iglesia cristiana. Así que hay intenciones del autor, pero dentro de todas estas narrativas también hay circunstancias que procuran o que dan origen a
a ciertos discursos, respuestas, etcétera. Y obviamente para quién está dirigida la exhortación. Eso es muy importante porque hay exhortaciones que uno entiende, por lo menos en el libro de los Efesios, la exhortación está dirigida a los cristianos de la ciudad de Éfeso. Pero en el caso de alguna de las cartas, por lo menos en Gálatas, Pablo tiene una sección especial dirigida a Pedro por el comportamiento que Pedro tuvo. Por lo tanto, aunque la carta está dirigida hacia los cristianos de la iglesia de Gálata, hay una sección especial que está dirigida a Pedro específicamente. Así que es importante que nosotros nos hagamos estas preguntas, y quizás ustedes pueden empezar en otras preguntas mientras están estudiando textos que les ayudan a ustedes a analizar cuál es la intención original del autor. Así que vamos a pasar algunos ejemplos. Aquí es donde quiero que ustedes saquen sus Biblias, ¿ok? Estos son textos que ya yo he estudiado, de los cuales he preparado sermones y eso, entonces tomé algunos de ellos y los puse para que practiquemos un poquito de esto. Voy a hablar por unos 4 minutos y entonces después de eso voy a abrir un espacio para preguntas, si hay alguna pregunta en particular que ustedes tengan que podamos contestar aquí en forma resumida. Muy bien. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 13. Ustedes todos conocen este pasaje, es muy famoso. Algunos lo conocen como el pasaje del amor, ¿no? Y pues, obviamente, Pablo usa un término específico porque hay en español y en inglés, ¿no? Tenemos nada más la palabra amor o la palabra love. Pero en griego hay mucho más palabras para expresar diferentes tipos de amor. En este caso, Pablo usa la palabra ágape. Y pues él está diciendo que nosotros tenemos que ser cristianos ágape. Ahora, él va a desglosar en este capítulo qué es lo que es un cristiano ágape. Así que cuando ustedes hablan, por lo menos en el versículo 1, si yo hablo de lenguas humanas, angélicas, y no tengo ágape, vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiene, es un ruido incómodo. Y si tuviera profecía y entendería todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda fe, de tal manera que trasladar a los montes y no tengo ágape, obviamente haciendo las palabras de alusión a Cristo, ¿no? Cristo dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza y este monte se mueve, se movería, pues Pablo está haciendo alusión a eso. Tú tienes eso, pero no tienes ágape, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo ágape, de nada me sirve. Así que él comienza obviamente a desarrollar esto. Obviamente primero dice la contrasta, ¿no? Todos los dones más excelsos que usted pueda tener y de qué sirve si usted no es un cristiano ágape. Y luego entonces, a partir del versículo 4, define lo que es ágape. El ágape es sufrido, benigno, el ágape no tiene envidia, etc. Y finalmente, en el versículo, yo diría que a partir del versículo 8 o versículo en adelante, entonces Pablo va a transicionar a la trascendencia del ágape. Es decir, ahorita conocemos en parte, pero vamos a conocer de verdad, porque el mayor de todos los dones, el mayor de lo mejor que queda de tu caminar con Cristo es justamente el ágape. Así que yo por lo menos después de estudiar este texto, el sujeto que yo determiné fue el siguiente. Porque el ágape es un camino superior a todos los dones espirituales. Pareciera que es lo que está hablando aquí. O sea, ¿por qué el ágape es superior a cualquier otra cosa que usted pueda recibir de Dios, cualquier otra fe, dones, etcétera? Y el complemento, debo estudiarlo, entonces que yo puse fue porque el ágape le da sentido espiritual a los demás dones, implica la transformación eterna y completa del creyente y es lo único que permanece y permanecerá completo hasta que Cristo venga. Así que, ¿de qué se trata el pasaje? De la superioridad del ágape. ¿Y cuál es el complemento? El complemento es cómo Pablo desarrolla justamente la superioridad del ágape. Así que mi idea exegética en este caso fue el camino superior y más excelente no son los dones espirituales, sino el ágape, porque es lo que permite coherencia espiritual a todos los dones, causa la transformación interna del creyente y tiene una permanencia eterna. Noten que cada uno de esos puntos son los puntos que Pablo resalta aquí.
Es decir, el primer punto es la superioridad del ágape sobre los dones. Pablo habla aquí de la superioridad del ágape sobre los dones. Después habla de la transformación interna, cuando Pablo dice el amor es benigno, sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Todo eso es una transformación interna del cristiano. El cristiano ágape es así. El cristiano ágape no tiene envidia, no se envanece, no tiene odio, no busca lo suyo propio, no es egoísta. Ese es el cristiano ágape. Y después entonces Pablo nos dice que todas las cosas van a pasar, pero el ágape va a permanecer. Es decir, el ágape tiene permanencia interna. Notan que cada uno de esos puntos están incluidos en mi idea exegética. Es decir, yo seguir la estructura del ágape para entonces, la estructura de Pablo, para entonces poder definir la estructura de mi idea exegética. Y para aquellos que desean preparar sermones, esta va a ser la estructura, el esqueleto principal del sermón que usted va a presentar o del estudio bíblico que usted va a dar. Por lo tanto, tenemos hay varios tipos de estructuras, ¿no? Yo he contado como unas 3 diferentes tipos de formas que diferentes académicos han estructurado este capítulo, pero yo seguí la siguiente: el ágape versus los dones, la definición del ágape y lo parcial de todo lo demás en comparación con el cristiano ágape. Así que eso les da una idea de cómo hacer este proceso de idea exegética versus lo que es la parte del sujeto, el complemento y cómo desglosar un texto. Ahora, tengo más ejemplos, pero quiero dar un espacio para preguntas y respuestas. Déjenme poner aquí la pantalla. Muy bien. Así que, ¿hay alguna pregunta? La pregunta puede ser que ustedes estén estudiando un pasaje específico y quieran tener algún tipo de... Tengo una pregunta en cuanto a un pasaje que ustedes estén estudiando o alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora. Así que si quieren pueden abrir sus micrófonos y pues voy obviamente a responder las preguntas dentro de lo que pueda. Si no es la respuesta, pues la buscamos y la semana que viene la respondemos. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿O quedó todo muy claro? ¿O quedaron tan confundidos que no entienden, no saben qué preguntar? Si no entienden algo, por favor, digan: pastor, no entendí ese punto, no entendí cómo sacar el sujeto, no entendí cómo sacar el complemento. Pastor, una pregunta. Dígame. Si ágape es el sujeto, diríamos aquí según la descripción que nos ha dado, Ajá. entonces el complemento es ágape versus los dones, lo que he dicho. Exacto. O sea, es decir, el sujeto del texto, en este caso, es la importancia o la superioridad del ágape. Y entonces el complemento, ¿cómo sabemos nosotros que el ágape es superior? Bueno, entonces Pablo te da 3 diferentes estructuras o 3 diferentes semi-unidades, ¿ok? En una te dice la importancia o la supremacía del ágape sobre los demás dones. Es decir, es más importante ser un cristiano ágape que hablar en lenguas. Es más importante ser un cristiano ágape que saber profecía. Es más importante ser un cristiano ágape que tener mucho conocimiento. Y luego entonces te define el ágape. El ágape no es fingido, el ágape no se envanece. Y finalmente te dice: mira, la profecía va a pasar, la fe va a terminar, pero el ágape va a continuar eternamente. Entonces, de esa forma es que el ágape es superior. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias, Verónica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Dígame. Usted habla del ágape. Entiendo que el ágape es una palabra en griego, si no me equivoco. ¿Cuán importante es para el estudio, para comprender mejor, para tener una mejor idea de lo que está hablando un pasaje, el hecho de saber el significado exacto de una palabra? En este caso, usted nos está dando el ejemplo que amor
cuando se está refiriendo Pablo, está hablando de ágape. Entonces, si yo estoy buscando, estoy estudiando otro pasaje, ¿cómo puedo yo identificar un concepto o una idea mucho mejor si no tengo, digamos, la traducción original? ¿Qué otro recurso me podría ayudar a mí para ayudarme a, digamos, a identificar mejor el sujeto y el complemento de un pasaje? No sé si me dejo entender. Sí, 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 claro que sí, Marlene, claro que sí. Bien, perfecto. Déjame darte dos diferentes avenidas que tú puedes, y obviamente ustedes no han estudiado los idiomas originales. Claro que es de mucha ventaja estudiar hebreo y griego. Y si alguno de ustedes se atreve y quiere, con mucho gusto, yo preparo un material para que ustedes aprendan hebreo y griego. Yo no tengo problema en hacer eso. Así que si les interesa, pues podemos organizarlo y lo hacemos. Pero en sustitución, ¿okay? Mientras ustedes pueden llegar a ese proceso, una de las cosas que puedes usar para determinar cuándo hay cositas que quizás en los idiomas originales son diferentes es comparar varias traducciones. Y cuando tú ves grandes diferencias entre por lo menos la Reina Valera, la nueva versión internacional o la nueva versión o la estándar, y tú ves diferencias significativas, tú puedes decir, aquí posiblemente hay un problema en cuanto al idioma original y vale la pena investigarlo un poco más. Lo otro que puedes usar son comentarios y diccionarios bíblicos. Estos te van a definir. Cuando tú por lo menos buscas un diccionario bíblico, buscas la palabra amor, el mismo diccionario te va a decir, mira, la palabra amor, estas son las palabras amor que aparecen y esta es la forma que aparece en diferentes sitios. Así que eso te puede ayudar también un poco a entenderlo. Y obviamente, lo tercero que puedes usar son los comentarios y las concordancias. La concordancia es, te agarra una palabra específica y te dice dónde aparece y cómo aparece en diferentes textos, cómo se explica, cómo se traduce en diferentes textos. Y el comentario, pues obviamente, usualmente te da análisis textuales o análisis gramáticos de los diferentes pasajes. Así que, y creo que Evangelina consiguió unos recursos que son gratis, así que a ver si Evangelina nos los comparte y entonces ustedes pueden tener acceso, los pueden bajar inclusive por el internet. Pero esos son tres herramientas que tú puedes usar para poder determinar estos diferentes rangos semánticos y uso de palabras. Así que es importante. Y obviamente también consulten. Si ustedes tienen una pregunta, consulten conmigo. Yo a veces consulto con otros colegas en cuanto a diferentes pasajes que quizás no entiendo bien y otros pueden ayudarme. Así que es importante también contar con la ayuda de los demás para poder entonces crecer en eso. Bien, son las 7:28. No quiero quitarle tiempo al culto de oración. Pastor, dígame, sí, hermanito. Pastor, si me permite, tengo los recursos que usted está explicando, los tengo en PDF. Si alguien los quiere, yo se los puedo compartir. El comentario, la concordancia y el diccionario. Perfecto, perfecto. Entonces, quiero, mis hermanos, obviamente la semana que viene vamos a continuar nuestra clase. Vamos a comenzar a las 6:45. Hoy, como había un cambio de horario, de unos cuantos minutitos extras para que pudiesen conectarse algunos, pero vamos a tratar de comenzar puntuales la semana que viene a las 6:45. Les voy a dar más ejemplos de Daniel y de otros libros bíblicos para entonces poder continuar practicando este asunto de la idea exegética. ¿Okay? En sus pantallas ustedes pueden ver, vamos a ir a comenzar el culto de oración por medio de la línea de oración. Ahí tienen el teléfono para llamar, 7112-770-4160, y el código es 999-607. Así que nos vemos ahorita por el culto de oración. Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente saben que estoy dispuesto a responder sus preguntas. Si quieren escribirme, pueden escribirme a rivas@sdamcc.org. O también, pues los que están aquí me pueden escribir a mi teléfono y pues con mucho gusto les apoyo. Les doy su ayuda. Bendiciones, mis hermanos, y entonces la semana que viene a las 6:45, ahora les invito a que se conecten con nosotros al culto de oración. Bendiciones para todos. Gracias.